Según el pensamiento de Platón, este dio lugar a toda la tradición filosófica occidental. Platón fue discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles. La unión de estas tres forma la base de la filosofía occidental que se desarrollaría después y que dura hasta hoy en día. El mismo Platón planteó algunos mitos acerca de la ciencia, la inteligencia que lo ordena todo. ¿Qué quiere decir esto? Platón ideó la figura de una ciencia ordenadora a la que la llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el inicio de los tiempos, desde el origen del universo. Por eso es que no se trata de un dios o principio creador, sino de un principio ordenador de lo que ya existe. Luego, otra de las ideas fue que la idea de las deriva el mundo de lo físico y lo terrenal. Platón definió el mundo de las ideas a grandes rasgos, define que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independiente del mundo físico de las que deriva. Todo lo que existe en este plano físico serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano en sí mismo. Y de ellas derivarían todo lo bueno, todo lo justo y todo lo virtuoso. Siguiendo con las ideas de Platón, tenemos otra idea, la cual los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla, es decir, desmitificar el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad porque muestran un mundo imperfecto y cambiante, y no la verdadera realidad. Luego, otra idea es la de opinión y conocimiento. Él diferenció y contrapuso las misiones de opinión, que sería la doxa, y el saber, que sería el episteme. La opinión de doxa es el mundo de lo sensible. Las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. El mundo inteligible en el mundo del conocimiento, y la ciencia, la episteme, que se conoce mediante la razón y la inteligencia. Es lo real y no es lo cambiante. Continúa también con otras ideas sobre el mito de las cavernas. ¿Qué significa esto? O sea, para Platón solo hay un Dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia. En su obra, básicamente, La República explica el mito de las cavernas, una metáfora de nuestra naturaleza respecto a su educación y a su falta de educación. Luego, las tres partes del alma. Platón dividió el alma en tres partes: razón, ánimo y apetito. La explicó mediante el mito del carro al lado de uno de sus diálogos, que es el Fredo. Otra de las ideas que tuvo Platón fue acerca de la justicia. Para él la justicia es el equilibrio, es decir, él definió la justicia como el orden y equilibrio entre las distintas partes del alma. Luego otra idea, el ánimo bajo la forma de caballo blanco. Básicamente es la parte que aspira siempre a la verdad y al bien. Ya finalizando con esto, el áuriga es el hombre que los dirige. Platón lo define, o lo simboliza mejor dicho, como la razón, que es el encargado de controlar los apetitos. ¿Qué se entiende por objetividad y neutralidad? La objetividad es la cualidad del objetivo de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo. Esta descripción depende directamente de la conceptualización que posee el objeto, es decir, basarse en solo la descripción del objeto en sí o de la situación, no emitir juicios valorativos. A su vez, la objetividad epistémica no debe ser tratada como un sinónimo de la verdad en cuanto a la hipótesis formulada, sino más bien como una confianza que posee en los conocimientos que poseen, es decir, en los conocimientos que se formulan y que se aluden a un objeto o una situación, en los conocimientos objetivos, es decir, no emitir ningún tipo de opinión.
La objetividad también es un término que se relaciona con los significados de la verdad ética, la epistemología, los análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es aplicable a diversas actividades del desarrollo humano. Es decir, no emitir juicios de valor o subjetividad, que es lo antónimo a objetividad. La subjetividad es el punto de vista de uno, sino directamente hacer la descripción en sí de lo que observa. Por otra parte, la neutralidad, que se relaciona con la objetividad, consiste en no tomar partido y renunciar a toda injerencia en un conflicto de diferencia de opiniones. Pretende evitar posicionamiento concreto alguno a favor o en contra de alguna de las partes del conflicto. Es decir, la neutralidad es no estar de un lado o del otro, sino tener un punto medio que describa realmente cómo es la situación o el objeto que se observa. El discurso científico es una forma de expresarse que se utiliza para comunicar información científica, especialmente con un lenguaje técnico. Estos textos abordan conceptos relacionados con teorías, experimentos e investigaciones que cuentan con aprobación, comprobación y veracidad. Los protocolos y reportes de investigación permiten que se confirmen, mejoren, debatan o descarten hipótesis y teorías por parte de otros expertos. Así, la ciencia avanza. Las características del discurso científico. Incluyen términos complejos. Estos textos suelen ser complejos en cuanto a los conceptos usados y no pueden ser de otra manera, especialmente si al omitir palabras precisas se corre el riesgo de modificar la exactitud del mismo. Buscan la exactitud. La expresión con un léxico profesional, tecnicismo, es el método más efectivo para lograr la exactitud en el lenguaje científico. Se trata de una forma de lenguaje que pretende construir una relación real entre el significante y el significado. Otras características son la explicación analítica. Los textos científicos mantienen una relación directa con otros textos, es decir, poseen el valor intertextual. Esta es una característica derivada del continuo empleo de citas, informes, notas y reseñas de otros textos. Poseen una estructura abierta al estilo monografía o artículo científico con abundantes gráficos, esquemas y dibujos. Son objetivos. En el texto científico el autor evita expresar su punto de vista y aparecer como un actor dentro del estudio. Por esta razón, la voz pasiva y la forma de expresión impersonales dominan las redacciones de textos científicos. También tenemos la especificidad del tema. En el texto científico siempre muestra un artículo limitado a temas específicos, como a personas, grupos sociales, área geográfica, especie de animales, fenómenos astronómicos, fenómenos biológicos, entre otros. La universalidad. La competitividad del mundo digitalizado obliga a todos los profesionales a dominar la forma, estructura y la naturaleza intertextual del lenguaje científico. ¿Por qué? Básicamente, cualquier emprendedor o empresa puede verse en la necesidad de documentar, investigar y divulgar los resultados obtenidos. Los diferentes paradigmas establecidos a partir de la naturaleza de la ciencia. Pragmático es una corriente filosófica que establece que la utilidad del conocimiento y de las cosas se refleja en su aplicación práctica. Surge formalmente en 1870 en Estados Unidos, principalmente desarrollado bajo la propuesta de Charles Sanders Peirce, quien se considera padre del pragmatismo, también con William James y posteriormente con John Dewey. El pragmatismo distingue los objetos reales del mundo y los teóricos de la ciencia que describen a los otros. La ciencia es un conocimiento sobre el mundo de naturaleza funcional cuyo rechazo o sostenimiento viene determinado por la fecundidad de su descripción. El paradigma del realismo
Para esta corriente epistemológica, la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, pues estas son reales, independientemente de la teoría de la conciencia cognoscente. Su representante más distinguido es Karl Popper, con su racionalismo y realismo crítico. Creen que las descripciones del mundo hechas por la ciencia mantienen un elevado grado de correspondencia con el propio mundo natural. El objetivo de la ciencia para el realismo es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad representado por la superación de muchos intentos de falsación, es decir, de demostrar que la teoría falla. El realismo adopta una posición reduccionista y cientifista en cuanto considera que la ciencia es el único camino válido para el conocimiento.